Amigas y amigos de Entre Tejas, bienvenidos a este programa en que vamos a tener oportunidad de conversar con la maestra Carmen Beatriz Juárez Casarín sobre el tema de ese gran monumento que está en Chiapa de Corzo, en la plaza, que es la pila de Chiapa de Corzo. La maestra Carmen Beatriz Juárez Casarín es licenciada en Arqueología por la Escuela de Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Cursó el penúltimo semestre en la Universidad de Granada, España, y se tituló con la tesis El suministro de agua para la pila de Chiapa de Corzo en la época colonial. Realizó la maestría de Arquitectura y Urbanismo con especialidad en Historia y Conservación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, con la tesis El complejo hidráulico de San Bartolomé de los Llanos, proyecto ejecutivo para su conservación, lo cual le ha permitido continuar con su línea de investigación de la arquitectura hidráulica virreinal en Chiapas. Actualmente es responsable del área de arqueología en la empresa Diseño, Conservación y Restauración, donde realiza trabajos en el Templo de San Sebastián, La Pila y el Templo y Exconvento de Santo Domingo de Guzmán en Chiapa de Corzo y la Catedral y el Templo de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de las Casas. Hola Carmen, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenos días. Fíjate que tuve oportunidad de acercarme a tu tesis de licenciatura y me pareció sumamente interesante el tema del aspecto hidráulico de la pila. Quiero decirte que de la infinidad de veces que he ido a Chiapa de Corzo, que he visto la monumental construcción y de lo que he escuchado de conocidos, de amigos, jamás se toca el tema del asunto del origen del agua, del sistema hidráulico de la pila. Por eso me llamó mucho la atención. Y en tu tesis justamente trabajas cuáles son los orígenes y cuáles son los antecedentes de todo esto, ¿no? Creo que eso es sumamente interesante porque veo que te estás especializando en el aspecto de la arquitectura hidráulica en la época de la colonia, en la historia del estado de Chiapas, que me parece un gran acierto por parte de tu definición como profesional. Cuéntanos, ¿por qué o cuáles son los antecedentes de estos sistemas hidráulicos que a final de cuentas fue conocimiento que se plasmó en Chiapa de Corzo, creo que fue 1562 o 68, cuando ya estuvo edificada la pila? Pero cuéntanos, ¿cuáles son los antecedentes? Que uno nunca piensa en eso, uno ve las grandes culturas, las grandes civilizaciones, pero se olvida que algo fundamental es todo el sistema hidráulico. Ahora abrimos el grifo y es de lo más normal y común, pero a lo largo de la historia ha tenido que haber mucha gente que ha pensado y cómo resolver eso, ¿no? Cuéntanos un poquito esos antecedentes, por favor. Bueno, pues más o menos hace 7,000 años, los orígenes de los sistemas hidráulicos se tienen registro de los orígenes de los sistemas hidráulicos en Oriente Medio, en la zona del río Tigris y Éufrates, y pues la realización de estas construcciones nació de la necesidad de las personas de tener agua en sus nuevos asentamientos, ¿no? Porque pasan en esta zona es donde se da el primer asentamiento ya fijo de una sociedad, ya no están en plan nómada, y entonces pues nace esta necesidad que aparte de que el agua o estas construcciones sirven para el regadío y los animales y tal, pues también les servía para cubrir necesidades básicas como tener agua en sus casas, para el alimento y demás. Entonces, el origen de las zonas hidráulicas es en Oriente Medio, en la zona que se encuentra entre el río Tigris y Éufrates. Posteriormente, Mesopotamia, claro. Posteriormente, este conocimiento pues lo adquieren las sociedades griegas
luego la romana, bueno, griega, egipcia, romana y China, ¿no? Pero en China ya es algo de la región endémico. Ellos también tuvieron la necesidad de tener agua en sus ciudades y demás. Entonces, esa es la necesidad, o sea, ese es el origen, ¿no? Cubrir necesidades. Y pues los máximos exponentes de las construcciones hidráulicas pues son los romanos y prácticamente son las construcciones que vemos hoy en día en la ciudad de Roma, en algunas partes de España, de Francia. Y pues bueno, los romanos llevaron su conocimiento hidráulico o esta tecnología a varias zonas que conquistaron y una de ellas pues es España. Tenían como principal objetivo fundar sus nuevos asentamientos en lugares próximos a ríos caudalosos. Roma está a las orillas del río Tévere, Sevilla del río Guadalquivir, etc. Entonces, pues a veces es lógico pensar de que pues, tomaban agua directamente del río, pero de este río caudaloso, pero no. Entonces, en Roma se hacen, o sea, conforme va avanzando la sociedad y demás, se van haciendo tratados de arquitectura y entre ellos pues destaca lo del agua, ¿no? Las construcciones hidráulicas. Entonces, están los tratados de Serlio, entre otros, y pues Vitruvio señala que para poder brindarle a la población una buena agua o agua potable, es necesario extraer el agua de lugares alejados, ¿no? Entonces, propone que el agua tiene que ser inodora y que debe cumplir ciertos requerimientos de que debe ser fría, de que no debe ser captada de lugares cerca de donde se pastorean los animales. Se tiene que hacer un tipo de estudio para ver que el agua no tenga algún sulfato que llegue a dañar a las poblaciones, a la población, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Y posterior, por ejemplo, quedándonos en España, después de que o sea, llegan los árabes a la península, ellos le dan otra visión, ¿no? Al agua, porque ellos provienen de un lugar árido, ¿no? Del desierto, entonces el agua lo veían como algo divino. Y pues si los romanos ya de por sí tenían esto de las fuentes entonces llegan, bueno, los romanos tenían esto, antes de irme a los árabes, perdón, tenían esto de que en los barrios populares y demás, pues siempre había fuentes para que la gente llegara a surtirse de agua y poder llevarse esa agua a sus casas, ¿no? Y también en algunas casas de gente adinerada, etcétera, pues el agua llegaba directamente a las ciudades. O sea, tenían un sistema de repartición que es prácticamente casi como el actual, pero, o sea, es prácticamente como el actual, ¿no? El sistema de repartición de agua romana. Entonces, cuando llegan los árabes a España, muchas de estas obras hidráulicas romanas se encontraban en desuso, otras ya estaban pues abandonadas en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, pues ellos al ver que en algunas ciudades había abundante agua, empiezan a desarrollar nuevas técnicas de construcción de agua. Como repito, ellos les daban esa prioridad al agua porque lo veían como un don divino. Ellos ya tenían conocimiento de las sociedades persas, de Oriente y demás, entonces desarrollaron distintos sistemas de captación o de conducción de las aguas y pues principalmente el agua
o las cuestiones hidráulicas iban para los regadíos, donde tenían cultivos y demás, y para las ciudades y para sus fuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, como podemos ver en la Alhambra, esa construcción gira en torno al agua, o sea, hay que la escalera del agua, que el patio de los leones, que sacan el agua, si esta agua se esparce a diferentes puntos, o sea, esa construcción gira en torno al agua. Entonces, y pues también en los barrios tenían aljibes, ¿no? Donde la gente también iba, tomaba agua, dejaban que el agua corriera para que hubiera una salubridad, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo ese conocimiento se transmite a las sociedades que se quedan ahí, ¿no? Porque posterior a que están los musulmanes, pues los reyes católicos emprenden esto de la reconquista y pues empieza otra dinámica social, ¿no? Pero esas cuestiones hidráulicas se quedan. Y Oye, pues bueno, esa es perdóname, una. perdóname comentar algo que me llamó mucho la atención de tu trabajo, justamente es que esa gran preocupación que ha habido en las sociedades y en los gobernantes en cuanto a la dotación y la distribución de agua para sus poblados, como decías, que sean aguas limpias, claras, transparentes, sanas, sin metales. Uno a estas alturas piensa que es muy fácil todo el sistema de agua potable y la potabilización que se da. Y aún así nuestros pueblos no tienen en realidad todavía todo un sistema de agua potable que nos permite estar sanos. Muchos de nuestros poblados padecen problemas de salud terribles por el asunto del agua. Por eso me pareció tan importante este trabajo que haces de ver cómo fue la sistematización romana. Están los grandes acueductos, por supuesto, pero cómo esta influencia de los árabes al llegar a partir del siglo VIII a la península ibérica, pues llevan toda una cultura del agua. Y yo recuerdo desde las lecturas que siempre nos decían, es que los árabes, perdón, es que los árabes eran sumamente higiénicos, limpios, usaban el agua, tenían sus albercas, sus aljibes para guardar, en fin. Y todo esto, sin duda, esta gran tradición fue la que después se trasladó a la Nueva España. ¿Qué te parece si entramos en el tema de Chiapa de Corzo y la pila? Ok, sí, Y bueno, y los pues, monjes dominicos que hicieron esto, ¿no? pues bueno, referente a la pila o a Chiapa de Corzo, pues se da la primera conquista de Chiapa de Corzo, que llega Luis Marín, y en ese viaje viene Bernal Díaz del Castillo, y es cuando llegan a Chiapa y dicen que es una ciudad que se encuentra en concierto, que las casas se ven muy bien arregladas y tal, y que se encuentra fundada o emplazada a un costado de un río caudaloso, ¿no? Entonces, pues, les llamó la atención a esta ciudad. No se da la conquista como ellos esperaban y Luis Marín se regresa a Veracruz, a Coatzacoalcos, me parece. Entonces, posteriormente llega Diego de Mazariegos, perdón, y es el que funda la ciudad allí en Chiapa de Corzo, mueve la ciudad que conocieron los primeros exploradores y la mueve, la desplaza al lugar en el que se encuentra actualmente, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el trazo de la planeación de trazar la ciudad y demás, y pues esta planeación está a cargo del encomendero de Chiapa de Corzo, que se llama Baltasar Guerra, y pues él es el que les indica a los dominicos dónde deben fundar el templo y el convento, y pues siguen esto de las ordenanzas de, bueno, en Grecia ya se tenía esto de que las calles debían ir en modo de retícula, ¿no? Entonces,
una de las primeras ciudades o la segunda ciudad en España que se funda con este modo de cuadras y demás es Santa Fe, que también está en Granada, y pues siguen este modelo de trazar la ciudad en plan damero, ¿no? Entonces, pues dejan el espacio para la plaza principal, el cabildo y empiezan con la repartición, ¿no? Se tiene referencia de la pila a partir del año del siglo XVI, cuando llega un viajero proveniente de Guatemala, si no me parece, si no mal recuerdo, y él es el que dice que hay una construcción que tiene un juego de luces, o sea, cuenta con un juego de luces y que el agua brota del centro y bueno, entonces referente a la pila se tiene información del siglo XVI y una de esas es de Juan de Pineda, que en su texto de descripción de la provincia de Guatemala habla o señala que en la plaza de la ciudad hay una pila, una fuente muy bien hecha en la que caben aproximadamente 100 personas. Y pues posterior a esta información que se tiene de esta persona, está lo de las crónicas de Remesal y de Jiménez, que señalan que esta fuente la construyó primero Fray Rodrigo de León y que eliminó un español y que en el año de 1562 pues ya brotaba el agua, ¿no? Ya estaba completamente terminada la obra. Carmen, yo te quisiera preguntar, justamente ahí está el punto. ¿Cómo te surgió la idea de hacer tu trabajo de investigación sobre los orígenes del agua para la pila? Porque hay muchos historiadores que han trabajado el tema en el aspecto constructivo, en el aspecto de lo que representa en términos de historia del arte, en fin, son los casos desde el doctor Navarrete, el caso del doctor Artigas, el mismo Toussaint habla de esto y don Francisco de la Maza, pero ellos han abordado el tema desde el aspecto arquitectónico, histórico y como parte de la historia del arte en Chiapas. Pero ¿cómo a ti te surgió la idea, con tu formación de arqueóloga, por supuesto, pensar en arquitectura y pensar en el sistema constructivo y buscar el origen del agua de la fuente? Te digo, muchos hemos pasado por ahí, nunca pensamos en la funcionalidad del agua para el siglo XVI, menos ahora, ¿no? Cuéntanos cómo fue eso. Sí, bueno, pues por favor. Para empezar, yo no soy de Chiapas, entonces vengo de Acapulco, ¿no? Entonces ese lugar pues está en plan turístico, siempre están construyendo una infraestructura para el turismo y, o sea, toda la ciudad está abocada al turismo, ¿no? Entonces prácticamente no hay, son muy pocas las construcciones históricas y prehispánicas que puedes encontrar en la ciudad, ¿no? Entonces, yo vengo a Chiapas, empiezo a conocer el mundo de la restauración, ¿no? Y todo lo que hacen. Cuando llegué estaban trabajando en una obra en Sinacantán, etcétera, ¿no? Entonces, empiezo a conocer Chiapas, su arquitectura y demás, y me llama muchísimo la atención y pues decido así de quedarme y estudiar aquí, ¿no? Hablo con mi familia y demás y pues bueno, si quieres estudiar ahí, pues está bien, ¿no? Y tienes la unidad de ingresar a esta nueva carrera, etcétera, pues adelante, ¿no? Si es lo que quieres. Entonces, fue más o menos en tercer semestre, pues la escuela está en Chiapa de Corzo, antes estaba en el centro, y pues eso de viajar diario de Tuxtla a Chiapa, ver la fuente, que a veces me bajaba ahí en la plaza y caminaba a la escuela a 3 cuadras y tal, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención la construcción, ¿no? Y pues a veces tenía agua, a veces no, saliendo de clases luego íbamos a ver
estar ahí un rato porque es muy fresca a pesar del calor que hay en Chiapas. O sea, es cómoda, o sea, cumple con sus funciones, ¿no? De que te hace pasar un momento agradable, te cubre el sol, o sea, es bella. Entonces, pues, o sea, me empieza a interesar esto del tema histórico o de arqueología histórica y pues empiezo a investigar o empiezo a buscar temas cosas que me llamaran la atención, ¿no? Y en una clase de metodología de la arqueología, algo así, no recuerdo bien, empezamos a hacer empezó el profesor, el doctor Roberto, a hacernos preguntas y tal, y pues en una de esas se me sale así preguntar de cómo llegó el agua pues a la pila, ¿no? Pues me dice, pues esa es muy buena pregunta y pues investígalo, ¿no? Porque es interesante saber, ¿no? Entonces llego aquí a tu casa y pues teniendo un familiar que se dedica a la restauración de monumentos históricos y tal, y que ya ha trabajado ahí, pues también le pregunto de que, oye, ¿cómo llegaba el agua aquí a la pila, no? Y se me queda viendo y me dice, pues, dice, también es una pregunta interesante, pero pues tienes que investigar al respecto porque no hay información, ¿no? Tienes que hacer trabajo, ¿no? Entonces, pues, empiezo a leer textos del doctor Juan Benito Artigas y pues nada, ¿no? Señala cosas un parrafito así de que el agua venía de un lugar alto. Conseguí el libro de Carlos Navarrete porque pues ahorita ya esos libros de gobierno y tal pues son difíciles de conseguir, entonces lo pude comprar y ya a leer, ¿no? Y pues sí menciona también algo sobre de dónde provenía el agua, pero no es específico. Y pues también están los documentos del doctor Icaza Lomeli, que él también prácticamente se dedicó a estudiar esto de la arqueología o arquitectura o ingeniería hidráulica en el virreinato en todo México, y pues tiene textos de Morelos o acueductos y tal, ¿no? Y tiene un texto también sobre la pila, pero pues tampoco señalan de dónde venía el agua, ¿no? Y hay un trabajo que tiene en colaboración con un arquitecto que se apellida Chávez, y pues dicen también, ¿no? De que tenemos información de un señor que nos dijo que el agua venía de tal lugar, pero no, o sea, no te explica, ¿no? Como persona que quiere saber sobre el tema, no tienes nada palpable o algo que te diga, ah, no, pues sí, el agua venía de tal lugar, ¿no? Y te quitas de la duda. Entonces, pues mi primera hipótesis fue de que el agua la tomaban del río Grijalva, ¿no? Porque está cerca, porque es caudaloso y tal, ¿no? Esa fue mi primera hipótesis, pero no, o sea, la tenía ahí, pero no era así como que algo factible. Entonces comencé a ver documentales sobre ingeniería hidráulica romana, árabe, buscar información sobre ese tipo de cosas, y pues desde tercer semestre no estuve investigando, metiéndome a trabajar y tal, y pues tenemos la suerte en la empresa que contamos con artesanos que son de Chiapa de Corzo, de varias colonias cerca de ahí, y pues a preguntar, ¿no? Y también con personas ahí de Chiapa de Corzo, preguntar si sabían algo, si tenían información, tal, ¿no? Entonces, lo primero que supimos es de que la toma de agua actual o una de las tomas actuales de Chiapa de Corzo está en el río Nandaluni y se llama San Carlos La Flor, ¿no? Y nos pasaron unas fotos donde se encuentra, tal, ¿no? Entonces esa era así como que también la otra. Y después, uno de los artesanos, que cerca del chorreadero, ¿no? Había unas piedras colocadas en línea
y que ahí. Entonces, en el 2013 empiezo a hacer así como mis trabajos preliminares y voy a este lugar, ¿no? Cerca del chorreadero, y pues para llegar o para bajar al río es así como una odisea, ¿no? Porque tienes que ir agarrándote de árboles y tal, porque está todo súper empinado esa barranca, y ahí así como que en la barranca hay un claro. Entonces vimos las piedras, la disposición de las piedras, y pues bajé un poco más al lecho del río y pues no, o sea, hay unas piedras inmensas en el cauce es poco, o sea, a diferencia del cauce del río Grijalva, por ejemplo, y se ve que es así como que intermitente, ¿no? Que no siempre tiene un cauce regular y tal, ¿no? Entonces, pues no se descartó la posibilidad de que fuera ahí y quedó esta otra idea, ¿no? De que aparte Icasa Lomelí señala que también cerca de esta zona, ¿no? Pero pues, o sea, por cómo se veía y demás, no quise hacer o sea, no quise confirmar nada, ¿no? Y además, pues apenas también estaba entrando en esto, o sea, iba en cuarto semestre ya, y pues apenas estábamos entrando en el proceso de la tesis, de que la metodología para hacer la investigación de esto ya bien y tal, ¿no? Entonces, pues todavía no tenía los elementos para empezar a descartar hipótesis y tal, ¿no? Entonces iba dejando aquí mis notas, mis libros y todo lo que tenía. Y pues yo en mi búsqueda además seguí investigando sobre que los romanos, que los árabes, que aquí, que allá. Empiezo a investigar más sobre, pues bueno, no es una construcción hecha o ideada por los chiapanecas, ¿no? Entonces, pues es la idea, como señala Remesal y Jiménez, de que la construyó un fraile, la termina un español, y pues esta idea no es original propia de aquí, ¿no? Entonces viene de Europa. Y tengo la oportunidad de irme a Granada de movilidad, me voy un semestre, y pues allá conozco al doctor Rafael López Guzmán, que se encarga de cosas de el mudéjar, entro a clases de arqueología, ¿cómo se llama? Bueno, de arqueología medieval, perdón, y pues ahí empiezo a comprender, bueno, termina la época romana en España y cómo se empiezan a dar los cambios con la llegada de los árabes a la península y los cambios que van introduciendo, además de pues, otras cuestiones, ¿no? Pero yo estaba más enfocada y hasta le dije, comenté con mis profesores de que si podían inducirme o darme tema al plan hidráulico, ¿no? También estuve en contacto con uno de los arqueólogos que trabaja en la Alhambra, que está a cargo de cosas hidráulicas y tal. Entonces, como que me empapé mucho de esa información y pues ya tenía pues más o menos una idea investigando bastante sobre esto de la arqueología hidráulica que manejan allá, que estudia los regadíos, las técnicas de captación, conducción y distribución de las aguas, todo eso, ¿no? Entonces ya llego, bueno, regreso a Tuxtla y pues ya traigo así como idea ya más o menos enfocada a qué es lo que qué es lo que tengo que buscar, ¿no? Claro, Entonces, de cómo pudo haber sido la técnica para traer el agua a la y la fuente, extracción ¿no? de las aguas, ¿no? Okay. Entonces, lo primero, pues el agua tiene que venir de una zona alta, ¿no?
o sea, el Vitruvio lo señala en sus tratados, los tratadistas lo señalan, ya en México los tratadistas del siglo XVI, XVII empiezan a escribir sobre eso, ¿no? Entonces, pues bueno, que no nada más está el río Nandachuquí, pues también está el río Nandalumí, ¿no? Donde está la toma de agua actual, y pues investigar más o menos de dónde viene el cauce del río Nandalumí para tener una idea, y pues regreso a mi trabajo en el río Nandachuquí, que es donde está el chorreadero. Empecé unos metros abajo a trabajar, y pues ahí en el claro estuve 2, 3 días llegando, y pues no encontramos, o sea, fue trabajo de prospección, o sea, no se excavó nada, ni se alteró ni nada, nada más era de ver si había algún elemento y tal, ¿no? Entonces, se consiguió un permiso primero porque pues, la gente es muy celosa de que te metas a su terreno, ¿no? Y puedes sacar cosas, no sé qué ideas tengan todavía, pero bueno. Entonces, el doctor Roberto estaba trabajando en un proyecto en toda la zona de Chiapa de Corzo, Tuxtla y Copolla, y pues ya mi trabajo forma parte de este proyecto, ¿no? Perdona, Entonces, el doctor Roberto te refieres a Roberto López Bravo, ¿verdad? López Bravo, sí, 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 ok, sí, gracias, ya. sí, perdón. Entonces, ya con un permiso de él y del municipio, pues ya se puede hablar con las personas, y pues ya ves que no vas a hacer otra cosa, ¿no? Sino que vas a trabajar y tal. Entonces, pues, ya se recorrió bien el cauce del río Nandachuquí. Llegamos casi a la zona donde está el río, el puente para entrar a Corzo, de ladrillos y demás, un poquito más arriba, pero no, o sea, el cauce es es poco caudaloso, hay piedras de grandes dimensiones en el cauce, se ve que cuando ha llovido muy fuerte en las zonas altas, el agua baja con una presión súper, o sea, con una fuerza increíble, y pues arrasa todo, ¿no? Y pues aparte de que se ve que hay derrumbes de los cerros que están al lado y tal, entonces pues no hay, o sea, no se encontró nada, y lo que probablemente localizamos en la zona esta del claro que te comentaba acerca del chorreadero, pues era un o algo, ¿no? Porque encontramos 2 manos de metates, y pues las piedras están en línea recta y tal, y había así como un montículo muy pequeño y eso, pero pues se dejó el registro y se descartó este río, ¿no? Nada más se tomaron algunos Oye, datos de... ¿Sí? perdóname, es que te quiero preguntar, ¿qué es lo que buscabas entonces en el cauce del río Nandachuquí? ¿Que hubiera algo así como una oquedad por donde entrara el agua hacia la fuente? ¿Eso es lo que buscabas? No, lo que yo buscaba era si había alguna, perdón por no haber explicado esto, lo que No, yo no, no. buscaba era si había alguna acequia o línea de, o sea, una Ujú, acequia, un canal, o alguna ujú, ujú, tubería, o alguna, ujú, yo les llamé azud a estas represas, a estas ujú, construcciones, perdón, no represas, porque hay una diferencia entre ujú. una azud y una represa. Una represa nada más es para almacenar agua, y una azud es para contener el agua y posteriormente derivar la llamada que va en dirección a X lugar, ¿no? Ujú, Entonces, ya. yo buscaba algo de esto. Entonces no encontré, o sea, O nada. sea, Vamos una al, sud y una sequía de fuera. Una sud y una sequía sí, y un canal que condujera a la fuente. Muy bien. sí. Entonces, pues no encontramos nada en este río, ¿no? Entonces ya nos vamos al río Nandalumí, comenzamos en un tramo cerca a la desviación hacia Cala,
y trabajo de prospección para ir río abajo, ¿no? Hacia la ciudad. Entonces, en este lugar o sea, encontramos 14 azudes y dos tramos de tubería o líneas de conducción, por así decirle, ¿no? Entonces, también ahí, o sea, la primera construcción que encontramos fue ahí sí es una represa, que lleva o le abren ahí una compuerta o algo para que el agua, discurra hacia las colonias que están más abajo, ¿no? Cerquita a esta represa había una azud, ahora sí, de ladrillo. El ladrillo era muy grueso, tenía muy buena cocción, y al final de este azud había un pequeño canal de llamada, ¿no? Pero ya está todo destruido, y pues se tomó datos, fotos, medidas. Seguimos bajando el cauce. Encontramos también otro pequeño azud a unos metros, no, sí, o sea, seguimos bajando, sí, fueron como kilómetros, no sé, y encontramos otro azud, pero ya en fragmento y en una de las orillas del río, ¿no? Cabe señalar que este río, perdón, otra vez por no haberlo comentado al principio, tiene un cauce regular, además de que tiene nacederos de agua dentro de su cauce, o sea, siempre tiene agua, el agua es limpia, siempre el río está protegido por mucha vegetación, ¿no? Y pues no se encontraron piedras así inmensas y tales, y las que hay pues son estas construcciones que te comento. Entonces pues encontramos otro azud que era pequeño y a una orilla. Luego encontramos cerca de la primera línea de conducción, que era o sea, le llaman ataugía en Guatemala, que es una capa de cal, una capa de arena, ladrillos como si fueran una caja, y ahí confinas tu atanor o tu tubo de barro, ¿no? Y lo tapas con otro ladrillo, otra capa de arena, cal, y ya, ¿no? Entonces, encontramos esto, y también medidas, fotos y el registro, ¿no? Y así fuimos encontrando varias construcciones, y pues llegamos hasta la zona de próxima, que se conoce como la Topada de la Flor, y pues ya nos encontraron más construcciones cerca de la ciudad. Las más próximas a la ciudad se encuentran en el terreno donde está el restaurante de los ladrillos. Ahí fue donde encontramos los últimos azudes, ¿no? Y solamente uno es el que se encuentra todavía en su cauce, ¿no? Los demás ya se encuentran en las orillas del río. Y bueno, otra cosa que ayudó mucho a sustentar bueno, al encontrar todas estas construcciones, otro elemento que llegó a sustentar estos hallazgos, o poder decir de que sí, de este río provenía el agua que se enviaba a la pila, fue de que hay un mapa de 1800 de un viajero que vino a Chiapa de Corzo, y entonces hace unos dibujos y señala que cerca de la zona prehispánica que está cerca del panteón, pues hay un canal de conducción, ¿no? Pone canal en el dibujo. Y Berlín. Brennet, creo. Entonces, señala esto, y pues en el año 2011 la arqueóloga Lynette Lowe hizo excavaciones ahí en esos montículos en Chiapa, y pues sí, o sea, ellos encontraron el canal y tal, y de verdad estoy muy agradecida con ella porque me pasó esa información.
y se ve, o sea, el canal que es de ladrillo, de piedra, o sea, era así como que información muy valiosa y que después pude cotejar con información que salió en la pila y, y ya complementar todo esto, ¿no? Entonces, descartamos entonces que fuera el río Mandachuquí, que fuera el río Grijalva, porque para que el agua del río Grijalva llegara a la pila, pues primero tenemos que tomar en cuenta de la altura, de que antes el río no estaba tan cerca de la ciudad como está ahora, y de que para que pudieran extraer el agua, debieron haber construido una noria a la que continuamente estuvieran limpiando, reconstruyendo y tal, porque el río baja con fuerza, arrastra muchos sedimentos, mucho material como troncos y tal. Cuando hay crecidas en los ríos, pues se lleva todo lo que hay a su paso, se inunda, etcétera, ¿no? Entonces, pues se descartó que fuera el río también Grijalva y pues ya nos quedamos con lo del río Nandalumi. Entonces, en ese año, bueno, ya para el año 2015, más o menos, no, 2014 se empieza a trabajar en la pila en un proyecto de restauración, porque pues ya presentaba daños de hongos, ramas ahí, tenía elementos que ya estaban erosionados, o sea, ya pedía su mantenimiento, ¿no? Entonces se hace este proyecto de restauración que lo realiza el arquitecto Vicente Guerrero y pues mete en este trabajo la arqueología. Y pues aquí era de descubrir niveles de piso originales y tal. Y pues él, al ser una persona muy cercana al doctor Juan Benito Artigas, pues siempre tenían esta discusión de que la pila no se veía, o sea, no estaba proporcionada, ¿no? Que lo que se veía no era lo que en realidad era. Y siempre están hablando, veían fotos antiguas y mira, aquí está más alta y tal, y no, siempre ha sido así, y pues bueno, ¿no? Cada quien con sus cosas. Entonces, pues se realizan estos trabajos de arqueología. En la primera temporada, los trabajos de arqueología estuvieron a cargo de la maestra Fanny López y estuvieron dos compañeros apoyándome y pues hicieron 39 calas aproximadamente y comenzaron a hacer calas en el exterior del brocal, o sea, dentro de la pila, pero en el exterior, calas en las escaleras, en una de las bases de las columnas, de los arcos botareles, y pues conforme iban bajando las capas y demás, pues iban viendo cosas que no conocíamos, ¿no? Y fuimos, o sea, fuimos conociendo la pila. Pero cuéntanos qué fue eso que no conocían o que no conocemos nosotros. Primero, las dimensiones de la pila, que alguno de los dos tenía razón de que era más grande, ¿no? Y se había cubierto ya con el paso del tiempo. Sí, tiempo. Sí, entonces empiezan a hacer el trabajo en el interior, ¿no? Y en la cala del brocal, bueno, la cala del brocal, pues se empezó a bajar y se encontraron distintos pisos, se expandió un poco la cala hacia las aristas estas del brocal y pues se vio que los tubos de las aristas, o sea que había tubos en las aristas del brocal, ¿no? Entonces, dio a que se siguiera excavando, o sea, ya no se excavó más de 1 metro aproximadamente, ¿no? Entonces se vio una tubería ahí, cuando se levantó el piso interior, porque en la cala que se realizó en una de las bases de las columnas, pues se vio que estaba también
enterrada, ¿no? O sea, no estábamos viendo la columna completa, estábamos viendo casi de las rodillas para arriba, ¿no? Y faltaban los pies y demás. Entonces, se bajó, se localizó estas bases y demás, y pues en las escaleras, pues antes veíamos 3 o 2 escaleras y en realidad son 4 o 5 más o menos. Entonces se vio de que no la conocíamos en realidad, ¿no? De que estábamos viendo la pila de las rodillas para arriba. Esta cala que se hizo en... La punta del iceberg estábamos viendo nada más. Sí. Entonces, esta cala que se hizo en las escaleras, pues dio a pie a que se abriera un poco más y se fue hacia uno de los brocales y se observó que pues también de los brocales pues nada más veíamos la frente, ¿no? Nos faltaba todo el cuerpo del brocal. Entonces, se concluye esa primera temporada de arqueología y restauración que se hizo prácticamente al mismo tiempo, y mientras trabajaban los arqueólogos, trabajaba el restaurador y el equipo de artesanos y maestros albañiles y demás que están ahí, y pues se hizo limpieza, se quitó elementos que estaban ahí agregados, como esas placas de mosaico que había, que decían que la pila era una cona y tal, cuando pues nada que ver, nada más estaban engañando a las personas. También se observó que había elementos metálicos, y pues investigando, en los años 40 intervino un ingeniero de Guadalajara que se llamaba José R. Benítez, y pues fajó parte de la bóveda de la pila, puso concreto, tal, ¿no? O sea, se vieron todas esas intervenciones que se hicieron antes de que hubiera una regularización o antes de que se supiera cómo intervenir un monumento de estos, ¿no? Y pues también se observó que en los años, se investigó que en los años 70 se hizo también una intervención por parte de Sitios y Monumentos de México, y también cómo trabajó esta intervención y si resultó buena o mala, ¿no? Se cotejó también las intervenciones. Y pues, por ejemplo, referente a las intervenciones, la pila ha tenido varias, ya que, por ejemplo, Carlos Navarrete señala que desde el siglo XIX la pila presentaba fallos, que en uno de los arcos botareles, que siempre, o sea, que se encontraba en mal estado, que después de la erupción del volcán de Guatemala en 1902, pues presentó daños y uno de los arcos se cayó, y pues no nada más fue la pila, en esa época fueron varios monumentos en Chiapas que sufrieron daños, ¿no? Entonces, o sea, prácticamente se vio eso. Y pues con esta cala que se hizo en el exterior, en la que se observó que el abrevadero pues estaba enterrado 1 metro casi, pues se tuvo que hacer una segunda etapa, ¿no? Entonces para el año siguiente, que fue 2016, creo, se empezó a trabajar en la zona del exterior, pero antes. En la zona del interior de la pila se localizaron estos tubos que estaban en las aristas del brocal, y que tenían un agujero en dirección hacia el interior, ¿no? de la fuente. Y también se localizaron, no sé si ubican la Fuente de los Leones en España, que tiene alrededor un circuito, y después en dirección a los 4 puntos cardinales, ¿no? Los árabes les llaman a estos pequeños canales cauchiles, entonces que nosotros retomamos este nombre para llamar así a los que ¿no? Entonces, pues lo mismo, al exterior del brocal, un circuito, en algunas partes de las aristas del brocal donde estaban los tubos, también se observó que había una cavidad en la que por ahí salía el agua, y el agua que discurría por el exterior de este circuito del brocal se repartía hacia los 4
puntos cardinales y posteriormente estaderos. Entonces, eso fue durante la primera etapa. En la segunda etapa, ya el trabajo que se hizo fue de el perímetro, ¿no? Determinar un perímetro para la fuente y bajar todo hasta llegar a su nivel original. Entonces, pues fueron 8 calas las que se hicieron del tamaño, o sea, de forma, bueno, de forma trapezoidal, y pues se hizo primero una cala de exploración para ver que no hubiera algún tipo de elemento y tal, pero de todos modos el trabajo se hizo vigilado por un compañero también que es arqueólogo y por mí, y pues se empezó a excavar, se localizó material cerámico, pero se observó que era de relleno, o sea, no tenía ningún contexto ni nada, o sea, que en tal lado se encontró tal fragmento cerámico, ¿no? Pues a poner de qué cuadrante salió y a qué capa, ¿no? Y se guardó y que de tal lado tal cosa, ¿no? Entonces, se fue teniendo un control de este material durante su extracción. Se pidió a los artesanos que trabajaran con delicadeza por si se llegaba a encontrar algún elemento y tal. Y pues, sí, en uno de, o sea, fueron prácticamente 10 niveles que se bajaron, más o menos, y pues dentro de los niveles se fueron que un canal, un fragmento de canal, diferentes cuadrantes, ¿no? No todos correspondiendo al mismo, ¿no? Entonces se fue tomando fotos, o sea, un registro fotográfico, levantamiento arquitectónico y registrar todo, ¿no? Registrar todo, porque pues, es información que no sabíamos. Ya cuando se llegó al nivel de suelo original de la pila, o sea que ya estábamos seguros que más abajo ya no había nada, vimos que también al exterior de la pila había un circuito, como había en el interior, un circuito de agua. Entonces, el agua que es, o sea, en una de las esquinas de los abrevaderos, en el exterior, había un canal pequeño también que se unía al canal perimetral exterior de la fuente. Entonces, ya estos iban en una dirección, iban en dirección hacia el templo de San Jacinto, creo es el que está... Espérame tantito. Oye, tío. En dirección al templo de San Jacinto y otro en dirección hacia el templo, ¿no? El convento. Entonces, pues esto. Y la morfología de estos canales correspondía a la morfología del canal que se localizó en el sitio prehispánico, de que es un canal pequeñito, como un cauchil, como de unos 50 centímetros más o menos de profundidad, prácticamente el grosor de un ladrillo y el alto, ¿no? Y sobre había una capa de piedra laja y larga masa, ¿no? Entonces eran iguales, entonces esto ya me dio así como que, pues sí, o sea, si ya tengo esta referencia, ya tengo la referencia del río Nandalumi por todas las construcciones que se localizaron o se registraron, pues ya es obvio que de aquí venía el agua. Pero la siguiente incógnita fue así de cómo, ¿no? Porque se trabajó en el exterior y demás, pero no se encontró un elemento que viniera específicamente de esa dirección, o sea, de la calle Real de Chiapas, en dirección a la pila, ¿no? Entonces, así como que faltaba eso. Y estaba así como que un poco triste porque todavía no falta, así como que, o sea, tengo información, pero no está todavía lo que quiero. Entonces, se hizo también registro fotográfico, arquitectónico, todo.
Y pues ya la última semana prácticamente de estar haciendo el trabajo arqueológico, en una de las esquinas de las excavaciones que se hicieron, se encontró así como que un canal. Bueno, no era tanto un canal, sino que una como tapa de argamasa, pero así muy bien hecha, muy bien enrasada y todo. Y pues así la ansiedad, ¿no? De qué es, qué es. Entonces se abrió un poquito más a los lados, se vio que esta sí venía de dirección de la calle real y iba directamente hacia la pila, ¿no? Fue un fragmento pequeño, o sea, porque se bajó un poco más en esa parte, pero ya no había nada. Entonces fue un fragmento pequeño y pues se habló y pues bueno, vamos a levantar la tapa para ver qué hay aquí adentro. Se pidió a uno de los artesanos que con delicadeza, ¿no? Para no dañar nada, para que todo se hiciera bien, ¿no? El registro se llevara bien y tal. Entonces, al levantar esta tapa, que era un ladrillo, que estaba cubierto con arena y cal, se limpió y pues se vio que había un tubo, ¿no? O sea, 3 tubos prácticamente, o sea, machimbrados, nada, se vio la unión de unos y pues el que ve en medio, ¿no? Y la tubería y en dirección hacia la pila, ¿no? Pero se ve que bajaba un poco más porque pues por la presión del agua y demás, pues tienen que llevar una elevación. Entonces, eso fue lo que se localizó en el trabajo arqueológico, en la pila. Qué maravilla, porque fue apuntalado tu trabajo de investigación, tu hipótesis inicial, por la confirmación con el trabajo arqueológico que coincidió y enriqueció también el trabajo de restauración, ¿no? Oye, y ese tubo me llama Sí. la atención, ese tubo que mencionas, ¿es el tubo original de la época colonial, de la edificación de la fuente, de la pila, o es posterior? O sea, o qué tubo es, de qué material. Digo, no es galvanizado, no es de cobre, no es de PVC, obviamente. O es un No, canal únicamente como una acequia y se dice que es tubo. No, es un tubo, o sea, es la ataujía. Está la caja de ladrillos, perdón, es la caja de ladrillos, llevaba, o sea, ya no se quiso ni siquiera extraer el tubo para ver, porque no, o sea, respetar lo que hay ahí, ¿no? Entonces era el tubo, yo quiero suponer que había abajo de la cama de arena y cal, porque en los costados había arena y cal, o sea, se limpió un poquito y se vio que en los costados, porque, o sea, ponían arena y cal porque por el movimiento o la fluidez del agua hay un tipo de movimiento y erosión y esto podría hacer que el tubo reventara, ¿no? Entonces es algo muy difícil de reparar y tenían que tener así como que cierto cuidado y orden para la realización de sus trabajos, ¿no? Entonces, y sobre el tubo estaba también esta capa de arena y cal y la laja, ¿no? El ladrillo que le da así como que Pero, sostén a esta ataujía. perdona que insista, pero el tubo, ¿de qué material era? O sea, es un tubo De como barro, conocemos, pero ¿de qué material? barro. Ah, eso, ese era el punto, de barro, ya, claro. Y entonces Sí, sí corresponde al siglo XVI, a fines del siglo XVI. sí, los tubos que Probablemente. estaban en el río Nandalumí también son de barro. O sea, ahí sí pudimos ver las características de estos tubos y demás, porque una de las tuberías que encontramos estaba cerca de una colonia ahí, y pues la gente lo sacó, o sea, hizo un relajo, ¿no? Porque hasta cerca de ahí hay un quemadero de basura. Entonces pudimos observar los tubos y tal, verlos, y se ve que, o sea, se ve todavía en uno, se veía así como que la huellita y que
para aplanar y todo. Y en el otro, como estaba cortada esta tubería, se limpió un poco del sedimento y se observó o sea, cómo estaba hecho, ¿no? Entonces podríamos decir que sí son tuberías iguales. Ya pues teniendo esta información ya estaba así como que súper contenta, ¿no? Pero posterior a esto surgieron más interrogantes, ¿no? Porque si te pones a analizar lo que dice Remesal y Jiménez sobre la construcción de la pila y sobre lo que señala este señor Pineda que viajó a Chiapas en el siglo XVI, pues dicen que era una fuente en la que cabían aproximadamente 100 personas. Y después Remesal y Jiménez te dicen que primero es una construcción que empezó Fray Rodrigo de León y que posteriormente la terminó español. Entonces, ¿cómo no? Entonces, me puse a investigar y encontré una litografía de una fuente que está en la plaza estaba en la plaza central de la ciudad de Guatemala y que está enfrente de la catedral, ¿no? Y las características de esa fuente son similares a las que están en la pila, ¿no? Pero quitando esta construcción gótica que hay de la bóveda, los arcos botareles, los contrafuertes, etcétera, ¿no? Entonces, corresponde a esto. Entonces, pláticas con el doctor Artigas y el arquitecto Vicente Guerrero, pues fueron así como que discusiones grandes, porque pues uno diciendo de que no corresponde y tal, y pues otro que sí, pero mi intuición o mi razonamiento era de que, bueno, si la construyó Fray Rodrigo de León, pues tiene que ser, o sea, fue una etapa, ¿no? Y fue una etapa de construcción, ¿no? Entonces, quiero suponer que la pila tuvo 2 etapas y que también las construcciones hidráulicas se hicieron en 2 etapas. ¿Por qué? Porque la tubería o el ladrillo que se levantó para ver esta tubería que señalaba lo del agua y tal hacia la pila, los ladrillos es similar a los ladrillos que había en la pila o que hay en la pila, los originales, y similar a los ladrillos que hay en la otra línea de conducción de la tubería, ¿no? También. Y que, por ejemplo, cuando se hizo la excavación de la primera etapa en el interior de la pila, se encontró que se localizó que había argamasa color rojo, cinabrio. Y en las construcciones de los azudes se encontró este recubrimiento color cinabrio, ¿no? En las argamasas y tal. Es importante señalar este recubrimiento porque los romanos lo utilizaban para que no se diera el proceso de fotosíntesis en las construcciones hidráulicas y no se alterara el agua, ¿no? Porque empieza a haber moho, empieza a haber crecer este tipo de algas y contaminan el agua, ¿no? Entonces, estas argamasas eran similares a las que se encontraron en el interior de la fuente. Y pues también queremos suponer de que o sea, los canales que estaban o sea, que venían que estaban en el sitio prehispánico y en la pila en el exterior, pues son también una fábrica similar y, o sea, un ladrillo de los cauchiles exteriores, no, sí, no, interiores,
con uno de los de UNASUD, y pues también corresponde su fábrica, y la granulometría de las argamasas y tal correspondía de igual manera que era similar a la de los azudes, ¿no? Entonces, por eso señalo en las conclusiones de mi investigación de que es probable que la pila haya tenido dos etapas de construcción. O sea, una fue la pila esta chiquita que estaba con su fuente y tal, que es similar a la de Guatemala, y que posteriormente este español la hizo ya más impotente, ¿no? Con sus arcos botareles, con sus contrafuertes y con su bóveda. O sea, lo que conocemos ahora como esa fuente monumental que supuestamente representa la corona española, ¿no? Sería la segunda etapa por el español que mencionas. Sí. Eso es. Pero pues también hay que señalar. Pero sí, de acuerdo con Remesal, perdón, de acuerdo con Remesal, pues entonces ya era muy grande la primera fuente, la primera construcción, que cabían 100 personas, ¿no? Pero ahí está el quid del asunto. Sí. Sí, pues también hay que tomar en cuenta de que los frailes no mencionaban a los que les caían mal, ¿no? Entonces, pues es probable que borraran a este fraile constructor y le pusieran nada más, pues, un español, ¿no? Claro. Esa es una de las conclusiones. La otra fue, pues, de que el agua no venía del río Grijalva por todos los arrastres y lo que expliqué anteriormente, y de que la segunda etapa de la pila corresponde a un estilo gótico isabelino o gótico tardío, por las diamantes que se encuentran en la parte exterior, y que esta construcción era repellada, o sea, estuvo completamente repellada, no es así como la vemos de ladrillos y tal. O sea, se observó que en los abrevaderos, en el exterior, había repello. Todavía, si va la gente actualmente, hay partes en las que se ve el repello original y el repello que se puso, pero ya no se repelló completamente, porque también es alterar la idea que tiene sobre el monumento, o sea, la idea histórica que tiene sobre el monumento. Pero sí es importante señalar eso, y que un repello es importante porque es, o sea, es la piel de, como señala el doctor Artigas, es la piel del edificio. O sea, sin esto o sin ese repello, los ladrillos se erosionan, las argamasas también se van erosionando. Cuando llueva, el agua se va a ir filtrando por diferentes puntos, va a encontrar su salida y va a causar daños en la estructura del monumento, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto de que la pila fue un edificio con repello. Y una de mis hipótesis finales de esta investigación fue de que probablemente las demasías de la pila eran derivadas hacia el convento de Santo Domingo, o sea, la pila que se encuentra dentro del convento, no la que está afuera, sino dentro del convento. Ya, pues qué interesante y qué viaje nos hiciste recorrer por la historia a través de tu trabajo de investigación y esa oportunidad que tuviste de hacer trabajo arqueológico ya en sitio, en campo, ¿no? Sí. Te quiero preguntar algo que me despierta mucho interés. Te estás especializando ya en temas de arqueología hidráulica. Tienes el otro trabajo sobre San Bartolomé de los Llanos. Pero ¿qué podría significar esto? Que cada uno de estos trabajos se podría hacer en cada uno de los poblados de Chiapas, es decir, hacer el trabajo de investigación en San Cristóbal, en Ocosingo, en Palenque, en Tuxtla, en Comitán. Sería factible, o sea, sería una probable disciplina de la arqueología hacer esta investigación arqueológica. ¿Te lo has planteado así? ¿Sería quizá uno de los ideales tuyos? Pues yo pienso que voy a desviar tantito, pienso que al hacer esta investigación, o sea, sí me gustó hacer trabajo arqueológico y tal, o sea, pero me di cuenta de que mi vocación va más en plan de la arquitectura, ¿no? Entonces,
investigando está esto de arqueología de la arquitectura, ¿no? Que son la lectura de los monumentos por sus estratos, etapas constructivas y demás, ¿no? Entonces, tengo esta oportunidad de entrar a la maestría en la UNACH y empiezo a investigar esto sobre el tema de arqueología de la arquitectura, por ser arqueóloga, así que me decían de que no, es que tú no tienes una formación como nosotros de arquitectos y tal, ¿no? Pero pues se entiende. Entonces, yo soy muy en plan de investigación y eso, entonces aquí aprendí más a comprender cómo piensan los arquitectos y eso, ¿no? Entonces, ya vi desde otro punto de vista también lo que estoy estudiando, porque yo solamente veía el monumento y, o sea, la pila, ¿no? Como fue la investigación de ver el monumento, los métodos de arqueología histórica y tal, ¿no? Y cómo llegaba el agua y eso. Pero ya aquí con el tema del acueducto de San Bartolomé, fue más urbano, ¿no? O sea, de aprender cómo está planteada la ciudad, todas esas cosas. Y pues creo que sí sería muy interesante seguir con esta la investigación de las cuestiones hidráulicas, porque, o sea, una ciudad sin una fuente creo que es algo raro, ¿no? Porque, pues, ¿cómo le das agua a los pobladores? Claro, Y sí. pues, por ejemplo, aquí en Tuxtla, sí, en Tuxtla creo que sería algo, o sea, está un grabado de que había una fuente en la plaza central de Tuxtla, pero pues ahorita prácticamente ya no vamos a encontrar nada porque la ciudad se comió todo. En San Cristóbal creo que aplicaría lo mismo y en varios lugares del estado, ¿no? Pero pienso que los poquitos que hay que se conservan aún bien, sería importante seguir estudiándolos porque nos pueden dar más información sobre esto de las tecnologías, de que cómo está la población, todo esto. Bueno, el tiempo ya se nos está terminando. Este, arqueóloga, y quiero comentarte algo nada más. En una ocasión anterior tuve oportunidad de entrevistar, de que nos compartió su experiencia la doctora Ana Parrilla, justamente con arqueología de la arquitectura en el caso de Tecpatán. Y ella me decía, pues bueno, yo creo que ya no me meto en esto, en algo más que esto. Y los dos elucubramos un poco la posibilidad de que vengan nuevos seguidores de este tema, ¿no? Y creo que en tu caso, pues por ahí va, por tu interés y porque hace mucha falta trabajar el tema en Chiapas, sin duda. El tema de la arqueología, de la arquitectura, para conocer pues nuestros monumentos, su función, los procesos constructivos y todo. Pues qué interesante, pues muchísimas gracias. En verdad nos podríamos pasar horas más conversando, pero bueno, tiene un límite de tiempo el programa. Muchas gracias. Gracias Ojalá por ya, invitarme. no al contrario, ojalá haya oportunidad próximamente de continuar con estos temas tan apasionantes. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta luego.